Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 31M, descubrí que mi novia, 27F, se acuesta con chicos por dinero sin decirme nada. Llevo saliendo con esta chica algo más de 1 año y medio. Nuestra relación ha crecido con el tiempo y hemos logrado trabajar en ella, y ahora estamos en un muy buen lugar. Ella pasó este mes en mi casa, rara vez regresaba a la suya, y se sintió increíblemente bien. También me llevo muy bien con su hija. Ella es madre soltera de un niño de 5 años. Y he estado viéndola como mi futura esposa. Planeaba proponerle matrimonio este verano. Nunca revisamos los teléfonos del otro, pero ayer, cuando ella estaba en la ducha, no sé qué me pasó y tomé su teléfono para revisarlo. Realmente no sé por qué lo hice. Tal vez fue un impulso o por todo lo que he leído en post de Reddit, pero normalmente nunca suelo hacer algo así. De todos modos, descubrí que ella se ha estado acostando con chicos por dinero. Se acostó con alguien por dinero tan recientemente como el día antes de Año Nuevo. Y lo dejó hacerlo sin condón y permitió que se viniera dentro de ella. Ese fue el único día que pasó en su casa este mes de diciembre. Me había dicho que necesitaba revisar su correo y limpiar su apartamento. Cuando la confronté, me dijo que no lo veía como infidelidad. Que no había sentimientos de por medio y que el tipo con el que se acostó se había hecho los exámenes médicos para asegurarse de no tener ninguna enfermedad de transmisión. Aseguró que todo fue solo por dinero y que no significaba nada para ella. Recientemente perdió su fuente de ingresos porque decidió regresar a la universidad y su ayuda económica se ha retrasado debido a trámites. Ella afirma que tuvo que acostarse con otros hombres por dinero porque necesitaba pagar el alquiler. Cuando le pregunté, ¿por qué no me dijiste nada sobre tu situación del alquiler?, me respondió que no siempre puede pedirme dinero. Yo ya había pagado su alquiler varias veces antes y le compré una nueva computadora portátil para la universidad, y nunca le pedí que me devolviera el dinero. En general, soy muy generoso con el dinero. Siempre pago cuando salimos a citas, y siempre soy yo quien paga. Además, pagué nuestro último viaje a España. Estoy impactado. Ese mismo día que se acostó con ese chico, fuimos a una cita después, y al día siguiente fuimos a la fiesta de Año Nuevo de mis amigos, donde todos decían lo geniales que somos como pareja. Ahora ella me ruega que le dé otra oportunidad. Ha estado llorando toda la noche. Dice que solo lo hizo por dinero, que fue algo mecánico, que no significa nada para ella y que no cambia quién es ni lo mucho que me ama. Dice que entiende cómo me siento y por qué está mal haber hecho esto y ocultármelo, pero que no tenía otra opción. Me pide perdón. No estoy seguro de qué hacer. Nuestra relación ha sido perfecta últimamente. La intimidad con ella es perfecta. La forma en que me trata es increíble. Creo que incluso me he enamorado más en los últimos meses. La considero el amor de mi vida. Los sentimientos que tengo con ella y el amor que siento por ella, solo los tuve una vez en mi vida. Entonces, por un lado, la amo profundamente y nuestra relación ha sido más fuerte que nunca últimamente, estaba pensando en planes de matrimonio. Y por otro lado, ni siquiera sé por dónde empezar con lo que siento acerca de que ella se acueste con otra persona. Siento que soy un tonto. He sido un tonto. Si no la perdono, esta será la ruptura más difícil por la que pasaré. Me va a destrozar. Y ni siquiera sé qué decirle a nuestros amigos que pensaban que todo iba perfecto sobre por qué estamos rompiendo. Ni siquiera puedo imaginar cómo voy a superar esto. Y si la perdono, no sé cómo lo superaremos o cómo podré volver a confiar en ella. ¿Qué crees que debería hacer? Editar algunas actualizaciones y aclaraciones. Ella afirma que no lo hace regularmente y que solo lo hizo 2 veces desde que estamos juntos, cuando no tenía dinero. Conoce a estos chicos en un sitio web de Sugar Daddies. Generalmente recibe ayuda financiera del gobierno como madre soltera desempleada, pero eso se detuvo cuando se registró como estudiante, lo que significa que perdió el título de desempleada. Y la ayuda financiera universitaria está tardando en llegar. Estuvo casada antes, de ahí su hijo. Conocí al padre una vez. Él se lleva al niño los fines de semana. No se hizo las pruebas después de su encuentro más reciente. Literalmente salimos juntos ese mismo día. Pero ella afirma que el hombre fue examinado y que vio los resultados de sus pruebas.
Comentarios. U/Anónimo 1. Este es uno de mis principales problemas con todo esto. Si esto es real, ella tuvo relaciones sin protección con otro hombre, pague o no, y no se lo comunicó a su pareja. Supongo que están teniendo relaciones, por lo que está metiéndolo en un mundo de enfermedades de transmisión sexual. No me importa si los otros hombres se han hecho exámenes. Eso solo demuestra que estaban limpios en el momento de la prueba, pero no garantiza nada sobre el periodo de incubación o posibles infecciones que puedan haber contraído después. U/Anónimo 2. Esta OP tiene otras opciones, pero elige el camino fácil, y es probable que haga lo mismo en otras situaciones. Sus valores son diferentes a los tuyos, y por eso, si decides quedarte, te dolerá más con el tiempo. U/Anónimo 3. Amigo, estás saliendo con una trabajadora de la calle. Peor aún, una que no usa protección, es deshonesta contigo y ni siquiera se disculpa cuando la confrontas. Romper será difícil, pero mucho menos que seguir en esto. No he leído las respuestas aquí, pero no puedo imaginar que alguien te diga lo contrario. U/Anónimo 4. Le gusta su profesión. No va a parar. Yo seguiría adelante. ¿Quieres una familia? Si te quedas, tendrás que hacer una prueba de ADN a todos tus hijos y pruebas periódicas de ETS para ti. Te toparás con los chicos con los que se acuesta, todos riéndose de tu estupidez. Explícalo a tu familia. Ese es el tipo de vida que tendrás. Mi novia, 27F, está esperando que su nombre aparezca en la escritura de una casa que yo, 28M, compraré con mi dinero. He estado con mi novia durante más de 3 años y siempre hemos hablado de la idea de comprar una casa en los próximos 5 años, cuando tuviéramos suficiente para el depósito. Sin embargo, el mes pasado heredé una cantidad considerable de dinero que me permitirá comprar una casa al contado. Estaba conversando sobre esto con ella y le mencioné que podía hacerlo, pero que, dado que yo sería quien pagaría el depósito y el enganche, solo pondría mi nombre en la escritura de la propiedad. Le aclaré que no esperaba que ella pagara el alquiler, obviamente, solo lo básico como los servicios y los alimentos. Fue entonces cuando me dijo que estaba siendo injusto y egoísta, alegando que habíamos planeado comprar la casa juntos. Le expliqué que si ella quiere, podemos esperar hasta que ambos tengamos el dinero, o incluso podría ser yo quien pague el depósito y ella se encargaría de la hipoteca hasta que logre igualar lo que yo aporté. Sin embargo, ella insistió en que, como ya tenía el dinero, deberíamos aprovechar esta oportunidad para dejar de pagar alquiler y comprar la casa ahora. Acepté la idea, pero le dejé claro que, si decidimos comprar antes, entonces yo sería el único propietario. Fue ahí cuando comenzó a insistir en que era injusto y que ambos deberíamos ser copropietarios. Le señalé que al final, soy yo quien está pagando la casa, pero ella solo repetía que debía poner su nombre en la escritura. Lo que me molesta es que parece que se está aprovechando de la situación para obtener algo que no ha contribuido a ganar. Ella no quiere esperar a juntar el dinero, pero al mismo tiempo no está dispuesta a aceptar que la casa sea solo mía si yo soy quien paga por ella. Está claro que lo que busca es su parte sin esfuerzo, como si mi dinero fuera una oportunidad para ella. ¿Cómo manejas este tipo de situaciones? Comentarios. U/Anónimo 1. Dile que su presencia en la escritura sería injusta para ti, ya que tú serías quien está pagando por la casa. Tal vez podría sugerirle que consulte a un abogado para establecer un contrato que la haga copropietaria de la casa, pero con la condición de que ella cubra la mitad de los costos. Pero, para ser honesto, si tu relación sobrevive a esto, te recomendaría que consideres un acuerdo prenupcial si alguna vez decides casarte con ella. Su resistencia a aceptar soluciones justas para ambos es una gran señal de alerta para mí. U/Anónimo 2. Estás comprando la casa con tu dinero, es tu casa. Su nombre no aparece en la escritura. Compré mi casa y el nombre de mi esposo ni siquiera está en la escritura porque la pagué con mi dinero de la venta de la primera casa que tuve antes de conocerlo. U/Anónimo 3. Así que quiere que su nombre aparezca en las escrituras de una casa por la que no ha pagado nada. No ha aceptado ninguna de las otras opciones que ha sugerido, pero te llama injusto por no darle una parte gratuita de una casa entera. Suena como una mocosa malcriada y con derechos y estaría rompiendo con ella por esta actitud. U/Anónimo 4. Estás siendo un egoísta y una mala persona. Tu novia tiene razón, está pidiendo algo justo y tú, en lugar de confiar en ella, la tratas como si no tuviera derecho a nada. Si no ves lo que estás haciendo, ojalá se dé cuenta de que no confías en ella y te deje, porque te lo mereces.
Estás siendo un idiota. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.